Hola, ¿qué tal mis hermanos? Hoy es domingo 3 de abril del año 2022. Les saluda su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas de este día que nos propone la Iglesia. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 16 al 21. Dice así: Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 14. Dice así: Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, y con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de este día está tomado del evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Dice así: En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandan la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras,
los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Te la gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, la primera lectura nos habla de la confianza, más que en primera de la salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la esclavitud, pero también nos habla de las promesas y la confianza en Él. Dios nos invita a confiar en Él y a dejar aquellas malas experiencias que hayamos tenido en algún lugar o con alguna persona o en alguna situación. Y Él nos promete la plena felicidad con Él. Sin embargo, al nosotros conocer la plena felicidad en Él, nosotros lo alabamos con cantos de alabanza, dice la primera lectura. Pero no solo se trata de alabarlo con la boca, se trata de alabarlo con el corazón, con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser, con nuestro cambio de actitudes, porque cómo se batalla con esas malas actitudes. Quizá muchos no tienen vicio, pero como son enojones, rezongones, cómo nos cuesta dejar el chisme, cómo cuesta dejar el orgullo, el rencor, el egoísmo. Y entonces nos dice San Pablo en la segunda lectura que después de conocer a Cristo, para él todo lo que a él le enorgullecía, ahora todo era basura. Quien ha tenido un encuentro personal con Cristo, quien ha vivido quien ha tenido esta experiencia con Cristo resucitado, pues lo que antes era importante para uno deja de serlo y pasa en segundo lugar, ya sea en cuestión económica, ya sea en cuestión de dinero, de riquezas, ya sea la fama o la soberbia, ya sea en el aspecto físico, que hoy mucha gente se preocupa más por el aspecto físico que por el aspecto del corazón. Ya mucha gente no quiere ir a la iglesia, no se quiere confesar, no quiere acercarse a Dios. Sin embargo, aquel que ha tenido encuentro cambia radicalmente su vida. Pablo entonces nos invita, como dice, a llegar a la meta que es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede ayudar a alcanzar esta meta, de la meta celestial, que es la presencia de Dios. Pablo entonces nos llama a correr, pero correr en su presencia para llegar con Dios. Si tú ya eres de las personas que ha conocido a Cristo, pues dejemos nuestra vida pasada. Reconcíliate con los demás, pide perdón si es necesario, perdona si te han ofendido, no sigas cargando con aquello que pues que no te corresponde, deja el odio, el rencor atrás y acércate a Dios. Es que tenemos que dejar nuestra vida atrás si uno ha conocido a Dios. En el Evangelio nos va a estar hablando de estos escribas, fariseos, maestros de la ley, poniendo una trampa, ¿no? Y ellos se dicen que han tenido una experiencia, un encuentro con Dios y conocen las leyes. Se supone que estos eran los defensores de la moral pública, los criterios morales, eran las autoridades religiosas, pero se comportan como si no lo conocieran. No quieren dejar atrás lo que no era, lo que no es bueno y quieren seguir siendo los primeros.
no se han convertido como tal y por eso quieren pues ponerle una trampa a Dios, a Jesús, y están lejos de conocer la voluntad de Dios. Hoy en estos días, en estos tiempos, hay muchos maestros de la ley, fariseos que están al frente de algo, de alguien, y los condenan. Hablemos, por ejemplo, solo por poner ejemplos de aquellos políticos que aprueban el aborto, aquellos que hacen y formulan leyes a favor de la ideología de género y están queriendo acabar con la familia. Y no solo ellos, también aquellos padres desobligados que no se hacen cargo de los hijos y dicen ser muy hombres porque tienen muchas mujeres que andan en infidelidades a pesar que han conocido a Dios, que dicen ser muy machos, pues yo pienso que sí son machos porque los machos para lo único que sirven es para cargarlos. Y no solamente ellos. Hoy cabe mencionar que ya ni se diga de aquellos líderes de un grupo o de iglesia, coordinador, el que no hace ni vive lo que habla, es bueno para mandar a los demás, pero pues siempre llega tarde en algún trabajo, en algún evento, y es el primero que se va. Incluso líderes parroquiales, y me atrevo a decir que algunos sacerdotes también, que en vez de que defiendan a sus ovejas, los dejan a la deriva. Ya ni se diga en esta cuestión que hemos estado viviendo acerca de la pandemia. Dicen ellos que bien escuchan las leyes, pero solo las leyes del hombre. Hacen más caso a las leyes, a las autoridades civiles, que lo propiamente que nos enseña la iglesia. Dicen ellos que para no meterse en problemas, según ellos muy obedientes, pero ¿a quién obedecen? ¿A quién obedecen? ¿A Dios? Hay muchos que no han obedecido a Dios. Hay muchos que no hemos obedecido a Dios, pero bien que obedecemos a las leyes civiles, al hombre. Ciertamente Dios tiene piedad de nosotros y nos lo remarca en el Evangelio. Cuando le presentan a una mujer adúltera, esta mujer que lo agarraron, como decimos nosotros los mexicanos, con las manos en la masa, lo encontraron en el acto y tiene piedad de ella, así como también tiene piedad de nosotros. Estos maestros de la ley, escribas, querían que lo condenaran, querían matar, queriendo ellos o diciendo ellos que actúan en el nombre de Dios. Hoy muchos se justifican que Dios les habla y por eso cometen ciertas atrocidades. Tenemos un presidente en este país que dice ser muy católico y está a favor de la muerte de bebés no nacidos. Fariseo hipócrita, raza de víboras, y junto con ellos los que están de acuerdo con él. Como les digo, sí, Dios tiene misericordia y nos perdona, pero claramente, vuelvo a repetir, dice al final del Evangelio de este día, ¿qué le dice Jesús a la mujer? Le dice, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Así es como termina el Evangelio. Así es como hoy termina este Evangelio. Vete y no vuelvas a pecar. Si tú has tenido un encuentro con Dios, deja de vivir como si no lo conocieras.
Esto es una frase que escuché y que he escuchado, que le hacemos más daño a la iglesia a aquellos que estamos dentro y vivimos como ateos. Los ateos se mantienen firmes en su defensa de no creer en él. Y nosotros que decimos creer o ser muy cristianos, pero nos comportamos mucho peor todavía que un ateo. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cómo queremos convertir a aquellos si damos un mal testimonio? ¿Cómo queremos convertir si venimos a misa y saliendo de misa ya están burlándose de los demás? Ya están criticando con aquella persona, ya están enojándose por el parqueadero del lugar. Empiezan con sus malas palabras y las groserías. O hay quienes ayer sábado que se fueron de parranda y hoy llegan todos crudos a la iglesia y se llaman servidores. Incluso dicen que están en un cierto grupo, en un cierto ministerio y se dedican todavía a trabajar en cuestiones de alcohol. ¿Cómo podemos ser estos fariseos hipócritas que decimos una cosa y no lo vivimos? Vivimos todo lo contrario. Hechos 4:20. Si tú has conocido, quien ha conocido a Dios no puede callar. Pero hablemos también con el testimonio de vida. San Francisco le decía a sus hermanos, vayan y prediquen, y si es necesario, hablen. ¿Qué nos está diciendo este gran santo? Que tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que predicar con nuestras buenas acciones y nuestro buen comportamiento. No solamente es pararse enfrente y hablar bonito. Que este día, pues, hagamos conciencia de cómo hemos vivido. Si realmente después de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús ha cambiado mi vida o sigo siendo el pésimo persona que conocieron antes. Cristo Jesús nos dice, vete y no peques más. Vivamos pues al final de esta casi finalizando esta cuaresma, con esta quinta semana. Todavía estamos a tiempo de cambiar, de hacer una conversión real. Estamos a un tiempo de confesarnos y de perdonar. Nos decía la primera lectura, no se acuerden de lo pasado. Si eso que te hace daño, déjalo. No tienes por qué cargar con esas cosas. Ni tampoco tienes por qué seguir cargando con tus malas actitudes y tus malas palabras, tus vicios y tus actitudes. Que tengan un feliz domingo y que Dios los bendiga.